Hola a todos, nuevo vídeo y nueva efeméride con historia. El día 10 de mayo de 1907, 21 salvas anunciaban en Madrid el nacimiento del primogénito del rey de España, Alfonso XIII, y de su esposa Victoria Eugenia de Battenberg. 12 horas antes de ese momento, la reina, que por aquel entonces tenía unos 20 años, empezó a sentir los dolores propios de un parto. De inmediato, Victoria Eugenia se vio rodeada de los mejores profesionales, entre ellos Mrs. Green. Esta tenía una reconocida experiencia porque había atendido como comadrona nada menos que a María de Teck, quien sería esposa de Jorge V, rey de Reino Unido, o a la reina Maud de Noruega, la duquesa de Teck, la princesa Alex de Teck o la duquesa de Sajonia-Coburgo. Con esa experiencia, la presencia de Mrs. Green a la cabecera de la cama de Victoria Eugenia solo podía producir en la reina lo que ella misma calificó de reconfortante, algo que le vino muy bien para poder soportar los dolores del parto sin anestesia, a diferencia de su abuela, la reina Victoria de Reino Unido, quien, al dar a luz a su octavo hijo, al príncipe Leopoldo, pidió que la anestesiaran con cloroformo, petición que llevó a cabo el anestesiólogo John Snow. Este no era el primer parto en que se aplicaba anestesia con cloroformo. El primero con resultado satisfactorio fue en 1847, a cargo de James John Simpson, quien había estado estudiando las propiedades anestésicas del cloroformo. Pero tener un parto sin dolor era ir en contra de lo establecido en la Biblia. En ella se expresaba que el dolor durante el parto era un mandato divino, pero al margen de esto es que ni siquiera había acuerdo entre la propia comunidad científica sobre la conveniencia de su uso. Así hubo quien lo aplicó solamente en situaciones complejas, mientras que otros realizaron campañas en contra de su empleo. Sin embargo, el que los resultados fueran muy alabados por la reina contribuyó a abrir el camino para seguir investigando sobre cómo emplear adecuadamente la anestesia en los partos. El ejemplo de la reina de dar a luz con anestesia en un principio no se extendió ampliamente a otras mujeres. Pensemos que en aquella época eran muy pocas las que daban a luz asistidas por un médico o en un hospital. Evidentemente, este no fue el caso de la reina Victoria Eugenia, quien, como digo, estuvo asistida por varios médicos. Parece ser que a la reina no se le suministró anestesia por su escaso margen de seguridad, su brevedad de acción y su toxicidad. Así que, sin anestesia, la reina Victoria Eugenia dio a luz a un niño. Le llamaron Alfonso y estaba destinado a ser rey de España. Le bautizaron con el agua del río Jordán, en la capilla del Palacio Real de Madrid, y su madrina fue María Cristina de Habsburgo-Lorena, quien era su abuela paterna, y el padrino fue el Papa Pío X. Nada más bautizarle, a Alfonso XIII le otorgó el Toisón de Oro, la más alta condecoración de la monarquía en España, e igualmente se llevó a cabo otra tradición en la corte, que era aplicar un pequeño corte para circuncidarlo. Fue entonces cuando descubrieron que padecía de hemofilia, enfermedad que también era conocida como el mal alemán. Sobre esta cuestión existe alguna discrepancia. Hay autores que consideran que tal operación de fimosis no existió, ya que no hay documentos sobre el tema en el archivo de Palacio. Sin embargo, el escritor José María Zabala, autor del libro El Borbón de Cristal, sí da por válida la operación. Su afirmación se basa en los comentarios como testigo del general Quindelán, quien habla de los tensos momentos que médicos y enfermeras padecieron al comprobar la hemorragia que no cesaba. Todos miraron entonces a la reina Victoria Eugenia, porque dicha enfermedad la transmitían a su descendencia mujeres portadoras que no presentaban síntoma alguno, pero la padecían los hombres. A su vez, la reina Victoria Eugenia debió de recordar a su abuela, la reina Victoria, y al hijo de ésta, a Leopoldo, al que la reina Victoria transmitió la hemofilia, y al que llamaba el hijo de la angustia. Y lo llamaba así porque cualquier esfuerzo que realizara, por mínimo que fuera,
podía desencadenarle una hemorragia interna y provocarle la muerte de forma lenta y agónica. Por lo tanto, los cuidados sobre el heredero al trono de España se extremaron entre el personal de palacio, haciéndose acreedor del sobrenombre del Intocable, manteniéndole apartado de los juegos propios de su edad ante el temor de que pudiera lastimarse sin remedio. Por ese motivo se crió en el palacete de la Quinta, que se encuentra a medio camino entre Madrid y El Pardo. Allí se entretenía dedicándose a la avicultura y a la cría de cerdos, aunque de vez en cuando hacía alguna salida pública, salidas que aprovechaba su padre para hacer ver que su primogénito era un heredero sano y como tal perfectamente válido para ser rey. Así, cuando Alfonso cumplió 13 años, el monarca celebró con solemnidad su jura de bandera como soldado del regimiento inmemorial del rey, dirigiéndole en público su primer discurso como heredero. Y como heredero al trono de España había que procurarle un buen matrimonio. La familia creyó que la candidata perfecta sería la princesa Ileana, quien era hija de la reina María de Rumanía, nieta de la reina Victoria, y por tanto prima de la reina Victoria Eugenia. En un principio Alfonso estaba de acuerdo en casarse con una princesa, pero no precisamente con Ileana. Él había puesto sus ojos en Cathilí Zu Salzán, una prima lejana, pero ésta lo rechazó. Por el momento la cuestión de su matrimonio tuvo que quedar aparcada. La familia real tenía asuntos más importantes que resolver, porque tras el triunfo de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, Alfonso XIII tuvo que abandonar el Palacio Real por la puerta secreta que daba a los jardines del Campo del Moro. Montó en su Duesenberg convertible y llegó por carretera a Cartagena. Allí embarcó en el crucero Príncipe Alfonso, con rumbo a Marsella, a Francia. Al día siguiente, Victoria Eugenia y 5 de sus 6 hijos emprendieron el exilio hacia Francia, ya que el infante Juan, quien sería el padre del rey emérito de España, don Juan Carlos I, se encontraba cursando estudios de guardia marina en la Escuela Naval Militar de San Fernando, en Cádiz. El traslado de Alfonso a Francia fue complicado. De hecho, tuvo que abandonar el Palacio Real en camilla, y es que se encontraba afectado por unas heridas en el hombro, heridas que se produjeron por el retroceso de su escopeta al disparar en una cacería. El matrimonio real y sus hijos se reunieron en el Hotel Le Maurice de París, y al poco tiempo se mudaron al Savoy de Fontainebleau, todos ellos menos Alfonso, que tuvo que ingresar en una clínica en la ciudad suiza de Lausanne. Ingreso que marcará su vida porque va a ser allí donde conozca a una persona que va a determinar su futuro. Esa persona era una chica cubana que se estaba recuperando de una dolencia pulmonar. Se llamaba Edelmira San Pedro y procedía de una rica familia cubana de ascendencia española que se dedicaba al negocio de la caña de azúcar. Como habréis adivinado, el amor surgió entre ellos. Pero Edelmira no era princesa, y esto suponía un gran problema para el heredero de la corona española, y lo suponía por lo establecido por el rey Carlos III en la pragmática sanción de 1776, porque esta ley prohibía a los príncipes españoles que se casaran con personas que no fueran sus iguales, y si pese a la prohibición lo hacían, quedarían excluidos del orden sucesorio. El rey Alfonso XIII se opuso a esta relación y lo hizo sin paños calientes cuando le dijo a su hijo: Edelmira o el primer puesto en la línea de sucesión al trono. Sin embargo, su hijo fue igual de contundente cuando manifestó que para él no había cosa más grande en el mundo que el amor de Edelmira, algo en parte comprensible por su nulo interés por la política y por los asuntos de Estado. Puestas las cartas sobre la mesa, lo siguiente fue la renuncia de Alfonso a sus derechos dinásticos el 11 de junio de 1933, 10 días antes de pasar por el altar. A partir de ese momento, Alfonso sería conde de Covadonga, aunque mantendría el tratamiento de Alteza Real.
Excluido Alfonso de la línea de sucesión al trono, el siguiente hijo llamado a ocupar su puesto era Jaime, pero este no era aceptado entre la camarilla de la que se rodeaba el rey. Y es que consideraban que no era adecuado tener como pretendiente al trono a alguien aquejado de sordera, algo que Jaime padecía desde los 4 años a partir de una operación por una doble infección. Así que Jaime tuvo que estampar su firma en el documento de renuncia a su puesto de sucesión al trono el 23 de junio de 1933. 2 días antes, su hermano Alfonso celebraba su boda con Edelmira, a quien la familia real llamaba despectivamente la Puchunga. La ciudad de Lausán mostró su cariño a la pareja, no así la familia y amigos del novio, a quienes Alfonso XIII expresó la no conveniencia de asistir al enlace. La pareja vivió su luna de miel en Evian, en Francia. A continuación se instalaron en la habitación 426 del Hotel París, algo que se pudieron permitir gracias a la pensión de 15.000 francos que le pasaba Alfonso XIII a su hijo. Todo parecía transcurrir con relativa normalidad hasta que Alfonso se retracta de la carta en la que renunciaba a sus derechos al trono y anima a su hermano Jaime a que haga lo mismo. Pero no valía solo con arrepentirse de haber firmado tales cartas para ser de nuevo incluido en la línea de sucesión al trono. Esa pretensión había que sustentarla en algo. Y la fundamentaron en que cuando esas cartas fueron firmadas no hubo ningún notario presente que diese fe del acto. En cualquier caso, aquel fue un intento fallido que en nada cambió la situación de los dos hermanos. Si para algo sirvió fue para que la relación entre Alfonso y su padre empeorara, algo que quedó demostrado cuando el rey redujo a su hijo la pensión de 15.000 a 5.000 francos, o cuando se enteró de la muerte del menor de sus hermanos, de Gonzalo, también hemofílico, leyendo el Daily Mail en Londres. A Alfonso tampoco le iban bien las cosas en el plano sentimental. Su matrimonio fue un tanto tormentoso. Parece ser que Edelmira tenía muy mala relación con el asistente personal de su esposo. También se dice que Alfonso quedó impotente a raíz de una intervención quirúrgica. Y es que puede que Edelmira no estuviera tan enamorada de Alfonso como él creía. Al menos es lo que se desprende de una entrevista que el periodista José María Carretero hizo a Alfonso. Este le relató un episodio vivido por la pareja y en el que él se tuvo que meter en cama por un golpe en la rodilla. Esto provocó una discusión entre ellos, porque Edelmira quería acudir a una recepción a la que ya había comprometido la presencia de ambos. Alfonso continuó relatando que ella insistió para que se levantara, algo que le resultaba imposible, a lo que ella reaccionó sentenciando que no se había casado con él para actuar como una enfermera perpetua y que se marchaba con los suyos. Dicho y hecho, Edelmira se fue con su familia. Alfonso, en cuanto se recuperó, corrió tras ella y tras una breve reconciliación en 1936 y una recaída de él, Edelmira demostró lo que pensaba, que no se había casado con él para actuar como una enfermera perpetua, divorciándose en 1937. Alfonso la reemplazó por otra mujer, por Marta Esther Rocafort, cubana también, pero afincada en Nueva York, modelo de profesión e hija de un dentista. Mujer que tampoco gustó a su padre, el rey, algo que no importó a Alfonso, porque igualmente se casó con ella. Como tampoco le dio de importar a su padre dicho casamiento, porque duraron bien poco, tan solo 2 años. Alfonso se instaló en Florida, viviendo de la para él escasa asignación de su padre, dinero que malgastaba en mujeres y cabarets. Fue precisamente tras salir de una sala de fiestas en Miami en compañía de una cigarrera y tomar un taxi, cuando el que fue conocido como el Príncipe de Cristal encontró la muerte. Parece ser que el vehículo chocó contra una cabina de teléfono y aunque el golpe no fue muy fuerte, le provocó una hemorragia interna que a causa de la hemofilia no le pudieron detener.
Le pasó lo mismo que a su hermano Gonzalo, que como ya sabéis también era hemofílico, solo que Gonzalo murió con 19 años y Alfonso con 31. La noticia del accidente de Alfonso la recibió su padre en su exilio en Roma, y allí permaneció mientras su hijo agonizaba en Miami. Su madre sí que intentó despedirse de él, pero cuando llegó a Miami, Alfonso ya había fallecido. A su funeral acudió su primera esposa, Edelmira, quien conservó el título de condesa de Covadonga hasta su muerte en 1994. Hoy en día los restos de Alfonso descansan en el Panteón de Infantes del Monasterio del Escorial, y esto es así gracias al rey emérito de España, don Juan Carlos I, quien ordenó su traslado desde Miami. Alfonso XIII sobrevivió a su hijo durante 3 años. El monarca murió el 28 de febrero de 1941 en la ciudad de Roma. Eliminados de la línea de sucesión al trono sus hijos Alfonso y Jaime, el derecho a la corona recaía en su tercer hijo varón, en Juan. De esta manera, el hijo mayor de Juan, quien se llamaba Juan Carlos, se convertía en el nuevo pretendiente al trono de España, ocupando el puesto número 2. Un puesto que mantuvo hasta que su padre renunciara definitivamente el 14 de mayo de 1977 a sus derechos dinásticos históricos, 2 años después de que Juan Carlos fuese proclamado rey ante las Cortes franquistas. La corte española no fue la única corte en que la hemofilia hizo acto de presencia. Recordemos que fue la reina Victoria de Reino Unido quien comenzó a transmitirla, y que ésta tuvo 9 hijos con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo. De esos hijos, la princesa Beatriz transmitió la enfermedad a su hija Victoria Eugenia. Otra hija de la reina Victoria, que se llamaba Alicia, tuvo una hija, Alix, quien se casó con Nicolás II, el zar de Rusia. Vale, pues este matrimonio tuvo un hijo, Alexis, que desarrolló también la enfermedad. No deja de ser extraño que fuera la reina Victoria la portadora del gen de la hemofilia, porque ninguno de sus padres lo poseían, por lo que se piensa que o bien Victoria fue fruto de una relación fuera del matrimonio o fue simplemente una mutación de su propio cuerpo. Con las muertes sin descendencia de Alfonso y de su hermano Jaime, la hemofilia dejó de transmitirse en la corte española, aunque sobre esto habría que precisar algo más. Me refiero a la supuesta no descendencia de Alfonso de Borbón, porque un habitante de la ciudad californiana de San Diego decía ser hijo de Alfonso de Borbón y de Edelmira San Pedro. Según su versión y tal y como contó en una entrevista a Zavala, fue entregado a unas monjas en Suiza, y fueron estas quienes le revelaron su origen principesco. Aprendió inglés, francés, español y alemán, lo que le permitió ganarse la vida como traductor de la ONU en Nueva York. Según él, nunca llegó a reunirse con sus padres. Afirmó haber visitado a sus tíos Juan en Estoril y Jaime en París, y siempre expresó su deseo de no reclamar el reconocimiento judicial de su apellido. Nunca se supo si era hijo o no de Alfonso, aunque a su favor siempre jugó el gran parecido físico con éste. Era delgado, 1,80 de altura, frente ancha y ojos azules. Precisamente de su físico borbónico se aprovechaba, según publicó el San Diego Unión, para dar sablazos. Parece ser que asistía a las fiestas, recepciones y representaciones que se organizaban en el barrio rico de La Joya, en San Diego, y a acaudalados jubilados les satisfacía el codearse con un descendiente de un rey europeo, aunque esa no era su única ocupación. También se ofrecía a las señoras mayores como acompañante y bailarín. León Safferman, que así se llamaba, aunque era conocido como el Conde, murió en 2012 a los 80 años. Y murió de una manera bastante trágica. Fue atropellado por un camión que daba marcha atrás mientras buscaba en un contenedor de basura. Sus familiares fueron notificados, pero nunca respondieron. Según contó un hermano suyo, la familia del conde
cortó el contacto con él 50 años antes debido a su excentricidad. ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy? Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta. Y si queréis seguir conociendo la historia, podéis suscribiros a una efeméride con historia. Hasta el próximo día.